Nos da mucho gusto saludarles en esta segunda ocasión en la que podemos saludarles para estudiar juntos la lección de escuela sabática, en esta ocasión con el título de Jerusalén a Babilonia. Quiero compartirles los 3 puntos importantes sobre los cuales estaremos girando en el estudio. Número 1, cumplimiento profético. Número 2, lealtad sin condiciones. Número 3, recompensas de la fidelidad. Esta lección es muy importante porque establece que en medio de la presión de este mundo es posible vivir siendo fieles al Señor. Y los 3 jóvenes hebreos así lo manifiestan. Adicionalmente, aprenderemos que Dios recompensa siempre la fidelidad de sus hijos. Quédate con nosotros porque va a ser una lección maravillosa. En esta ocasión nos acompaña el pastor Alejandro Medina y el pastor Francisco Ramón de Dios. Por favor, inclina tu rostro donde quiera que estés y juntos oremos a nuestro Dios. Poderoso Dios y Padre nuestro, alabado sea tu nombre. Señor, vivimos en este mundo donde hay dificultades, donde hay presiones, donde incluso, Señor, el molde de este mundo muchas veces nos desafía para vivir de acuerdo a él. Pero gracias, Señor, porque tú extiendes tu mano de amor para prevenirnos, para prepararnos y para guiarnos, de tal manera que podamos tomar las mejores decisiones para vivir siendo fieles a ti. Señor, al estudiar esta lección número 2, te suplicamos que nos acompañes. Bendice a tus hijos donde quiera estén siguiendo esta transmisión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En un momento regresamos para que juntos podamos estudiar esta lección número 2. Les saludamos con mucho gusto. Estamos listos para dar inicio al estudio de la lección número 2 que lleva por título de Jerusalén a Babilonia. Como les he mencionado, está con nosotros el pastor Alejandro Medina y el pastor Francisco Ramón de Dios. Y pastor Medina, esta lección, la lección número 2 de Jerusalén a Babilonia, nos presenta en primer lugar el cumplimiento profético. Es decir, no es casualidad, no es resultado del poder de un imperio. Hay una decisión divina detrás de este acontecimiento, pastor. El Señor le había dado a su pueblo promesas, pero también le dio advertencias y le dijo lo que iba a pasar si se portaba bien y lo que iba a pasar si se portaba mal. El pueblo de Israel tenía derechos, pero también tenía obligaciones. Así que si ellos obedecían, habría bendición. Pero si desobedecían, pues habría consecuencias, habría límites. La gracia de Dios tiene un límite. Hay un tiempo de gracia para cada ser humano, para cada pueblo. Y al final habrá un tiempo de gracia que se cerrará para todo el mundo. Así que dice la palabra de Dios, dado que el Señor es el juez, el único que puede decidir cuándo alguien puede estar con vida y cuándo tiene que morir, el Señor es el que decide cuándo. Y el libro de Daniel se inicia con el cumplimiento de la voluntad de Dios, recordándonos que Dios es soberano, que Dios es el juez de este mundo, que Dios es el verdadero dueño de este mundo. Y el pueblo, una parte del pueblo de Israel en el 604 antes de Cristo, ahí va Daniel, es llevado cautivo a Babilonia. Y ahí va Daniel más o menos a los 14 años de edad, junto con otro grupo de personajes, que es dirigido hasta Babilonia. Babilonia está tomando el poder. En ese momento, justo en esos años, Nabucodonosor está tomando fuerza. Su padre, Nabopolassar, previamente se liberó de los asirios. Unos años antes, los asirios habían gobernado la región,
Pero Nabopolassar, que es padre de Nabucodonosor, finalmente logró liberarse en el 612, ya establecer un poder, pero va a ser Nabucodonosor, en la historia se llama Nabucodonosor II, el que va a consolidar la gran potencia del imperio neobabilónico. Pero todo esto sucede como consecuencia de la desobediencia del pueblo de Israel. Nosotros vemos la lista de los reyes de Israel, pues son terribles, Sí. terribles. Sí, Hay que sí. recordar que para esta época ya el reino del norte con Samaria había desaparecido. Desde el 722 ya no había reino del norte, ya no había Samaria, solo quedaba el reino de Judá, que era muy pequeñito, muy pequeñito. Sin embargo, ese reino, la caída final va a ser en el 586, pero en el 604 es cuando a Daniel lo van a llevar con el primer grupo de exiliados. Ellos acostumbraban utilizar, como los asirios, acostumbraban la dispersión, los exilios, para restarle fuerza. Les llevaban a la gente más brillante, Sí. a la gente más capaz, para que el lugar ya no representara peligro más adelante. Así es que lo primero que tenemos cuando empezamos a leer el libro de Daniel es el cumplimiento de la palabra de Dios a causa de la desobediencia de Israel. Correcto. Muchas gracias, Pastor Alejandro Medina. Y Pastor Francisco, nos damos cuenta que este exilio no es otra cosa sino resultado de un cumplimiento profético. Ahora ellos están enfrentando y vamos a darnos cuenta que en el desarrollo del libro de Daniel hay muchos elementos, hay muchas adversidades a las que ellos se van a enfrentar, pero de alguna forma es consecuencia de sus decisiones, Pastor. Sí, pastor, ya el profeta Jeremías lo había dicho, ya el profeta Jeremías les había recordado, les conviene someterse al gobierno. No lo hicieron, ellos estaban tercos, que querían depender de Egipto, y entonces el Señor permite que ocurra, como mencionaba el pastor Medina, el exilio. Lo que hay que resaltar aquí, pastor, es que no fue Nabucodonosor quien fue, invadió y tomó Judá, no. En realidad fue, pues Dios los entregó en sus manos, dice Daniel capítulo 1, versículo 2. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Las razones: ellos habían abandonado el pacto, a tal punto que ellos empezaron a adorar a dioses extraños, hacían votos, hacían compromisos con dioses extraños, y entonces el resultado es, ellos viven el exilio que se presenta en los primeros versículos del capítulo 1 de Daniel, pastor. No obstante, Pastor Medina, a pesar de este escenario complicado, no solo de invasión, sino de exilio, la mano poderosa de Dios iba a estar al pendiente de los hijos fieles, Pastor. Ese es quizás uno de los grandes mensajes del profeta Daniel. ¿Sí? Dios no abandona a sus hijos. Aunque van a Babilonia, aunque van exiliados, es que hay varias implicaciones. Sí. Porque Daniel y sus compañeros nunca se portaron mal, pero tienen que pagar las consecuencias Así mismo. de su pueblo. Es decir, ellos también son exiliados, pero ellos eran fieles a Dios, eran jovencitos, adolescentes que amaban a Dios. Sin embargo, la desobediencia de sus padres y de sus líderes los arrastra. A pesar de que van a una tierra extranjera, Sí. el Señor va con ellos. Y va a ser en ese lugar de aparente opresión, de aparente desventaja, de aparente tristeza, donde se va a escribir una de las grandes obras de la literatura hebrea y de la literatura profética. ¿Qué podemos aprender, mis queridos presentes? Que cuando algo malo nos suceda, cuando haya una situación adversa en la vida, aún en esa situación y en ese momento, Dios la puede aprovechar para sacar un enorme provecho para nuestra vida espiritual y para nuestra iglesia. Es decir, de esa desgracia, de ese exilio,
el Señor va a producir a uno de los grandes profetas de las Escrituras. Correcto. Pastor Francisco, lo mismo que Dios hizo por los cautivos, los jóvenes hebreos en Babilonia, lo hará por su pueblo en el tiempo del fin. Amén. Qué garantía y qué seguridad extraordinaria es esa, pastor. Sí, sabe, pastor, que resaltando lo que usted está diciendo, qué interesante es que estos muchachos, Daniel entiende la soberanía divina, entiende el tiempo en el que está viviendo, y si ser fiel en la propia tierra hay veces que es difícil, Daniel entiende, todo esto está en las manos de Dios. Todo esto está en las manos de Dios, y a nosotros que nos ha tocado vivir en el tiempo del fin, el libro de Daniel nos ofrece un modelo para vivir de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. Y no solamente Dios interviene en el curso de la historia, pastor, también Dios interviene en los asuntos más pequeños, como ya mencionaba el pastor Medina, en el asunto de la alimentación, el asunto de su identidad. Ellos deciden ser fieles a Dios y Dios los bendice en medio de los desafíos que ellos tienen que enfrentar. Y esa es la promesa para nosotros en este tiempo que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, pastor. Vamos a concluir esta primera parte recordando que Dios es el que nos da las fuerzas, el poder, quien nos cuida, quien extiende su mano de amor, para que en momentos adversos, sin importar cuáles sean, podamos mantenernos fieles para gloria de su santo nombre. En un momento regresamos. Regresamos para analizar esta segunda parte. Esta lección es interesante porque estamos analizando un escenario, un evento que cambia la vida de todos los habitantes de Jerusalén. De forma específica estamos hablando de Daniel. Y Pastor Medina, esta segunda parte tiene que ver con lealtad sin condiciones. Ahora Daniel, sus amigos y los que habían sido exiliados enfrentan bastantes problemas porque tienen que estar en una cultura que no les pertenece. Y a pesar de todo ello, ellos tienen que mantener lealtad sin condiciones. De paso, usted debe conocer un libro con ese título, pastor. Bueno, la verdad es que le tengo mucho cariño a esta historia. Justo a esta parte de la historia yo escribí este libro ya hace varios años. Y así le pusimos lealtad sin condiciones. Y la verdad que es una reflexión sobre justamente esta sección de la Biblia, el hecho de que los hebreos lleguen a una tierra que les resulta desafiante. Por un lado, pues es un privilegio estar en un país de primer mundo, de aquel entonces, la primera potencia mundial. Imagínate, salir de Jerusalén, una Jerusalén que ya está en decadencia, para llegar a una Babilonia que está en pleno ascenso político, que tiene dinero, que tiene fuerza, que tiene escuelas, universidades. Y va a llegar Daniel y sus compañeros muy adolescentes, jovencitos, y van a llegar a estudiar. Ellos llegan en una situación de privilegio para estudiar en las escuelas caldeas, que son en ese momento de las mejores del mundo, pero van a entrar en un proceso de adoctrinamiento. Es decir, a ellos los van a querer transformar. Sí. Los van a querer cambiar, les van a querer cambiar el entorno, la perspectiva y los conceptos básicos de la vida. Y uno de esos cambios se observa en el cambio de nombre. Ellos tienen nombres hebreos, son Daniel, Azarías, Misael y Ananías. La terminación el y la terminación ias en el hebreo evoca el nombre de Dios, así que todos los nombres de ellos tienen vínculo con Dios. Daniel es Dios, es mi juez. Azarías, a quien Dios ayuda. Misael, quien pertenece a Dios. Y Ananías, Dios cubre. Pues a todos les van a cambiar el nombre. Y el cambio de nombre es un intento por cambiar su ideología, por tratar de hacerlos caldeos.
A Daniel le van a poner Belsasar, que significa Bel es mi Dios. Ujú. A los demás les van a poner Abednego, siervo de Nebo, Mesac, quien es lo que Acu es, y Sadrach, a la orden de Acu. Todos los nombres tienen referencia a dioses caldeos. Deidades Así caldeas. que les están tratando de cambiar la perspectiva. En la escuela van a estudiar muchas mentiras, van a estudiar muchas historias que tienen que ver con la concepción de los caldeos, ¿no? El relato de la creación, el origen del mundo, algo como lo que les pasa a los jóvenes en nuestro tiempo cuando van a las universidades. Pues yo escribí mi libro pensando en los estudiantes que van a las universidades y les enseñan otros relatos que tienen que ver con el origen de la vida. Y también el tema de la comida. El tema de la comida a ellos los vincula con su Dios. El estilo de vida a ellos los vincula y los acerca a su Dios, y pues les van a cambiar el régimen de alimentación. Les van a decir, este régimen es el mejor. Esta es comida de reyes, este es alimento para que ustedes sean inteligentes, sean capaces, y ellos van a tener el valor de decir no. Hay cosas que no van a poder cambiar. No cambian a los maestros en la universidad, no cambian el que les digan, utilicen otros nombres, pero hay cosas que sí van a poder modificar, que es, por ejemplo, el tema del alimento. Y ellos se van a atrever a decir, ¿saben qué? Hasta aquí. Tenemos entonces en el libro de Daniel que se trata de jóvenes que son desafiados. Y yo aquí, desde que escribí mi libro, siempre he dicho, queridos amigos, hermanos, que sí se puede confiar en los jóvenes. Claro. Que tenemos que confiar en los jóvenes. Que a los 14 años un joven es completamente capaz de enfrentarse al mundo y tomar decisiones para el reino de los cielos, como lo hizo Daniel. Que a los 15 años un joven puede poner muy en alto el nombre de Dios. Que un joven que va a la universidad y recibe un ambiente adverso puede poner muy en alto el nombre de Dios, aunque le muestren otros escenarios, aunque traten de modificar sus perspectivas y su ideología. Y es ahí donde se demuestra la verdadera fe en Dios. Muchas gracias, Pastor. Y Pastor Francisco, mientras llegado el momento de arribar a Babilonia, estos 4 jóvenes debían enfrentar un gran desafío, o ya lo estaban enfrentando en relación a su fe, a sus convicciones. Estos jóvenes, Pastor, fueron seleccionados, elegidos para recibir la mejor capacitación de tal manera que pudieran servir al rey de Babilonia. Pero por otra parte, la verdadera educación que ellos habían recibido era una educación para servir no a un rey terrenal, sino al Dios del universo. La cosmovisión de ellos cambiaba radicalmente, Pastor. Háblenos al respecto. Sí, sabe, pastor, que yo recuerdo que hace muchos años se empezó a hablar en las escuelas adventistas acerca de la integración de la fe. Y yo creo que eso fue lo que pasó en la vida de Daniel. La cosmovisión que ellos tenían respecto a lo que ellos estaban viviendo era una cosmovisión donde, número 1, Dios es soberano. Número 2, sus principios son eternos. Y por eso ellos decidieron ser fieles a Dios. Ellos decidieron ser fieles a Dios, y lo que podemos ver es que Dios interviene. Porque cuando ellos deciden ser fieles a Dios a través de la alimentación, por ejemplo, Dios interviene, le da gracia con los oficiales, y no solamente le da gracia. Ya mencionaba usted lo que ellos tenían que aprender. Estos jóvenes se aprendieron todo lo que el rey les puso, se lo aprendieron bien y salieron 10 veces mejor. Aunque su fe quedó intacta, aunque su cosmovisión era una cosmovisión donde Dios es el gobernante del universo y sus principios están sobre cualquier norma, sobre cualquier regla humana.
Y yo creo que eso les dio una firme resolución a permanecer fieles a Dios a toda costa, a pesar de que de diferentes maneras intentaron desviar sus lealtades que ellos tenían hacia Dios. Y es que era sumamente complicado, pastor, hermanos. Estamos hablando que llegaron a una nación de primer mundo, la más desarrollada. Estamos hablando que la arquitectura, todo el escenario que los rodeaba, sencillamente se constituía en un poder extremadamente fuerte para doblegar sus principios, pastor. Sí, la clave aquí fue, ya lo mencionaba usted, la educación que ellos recibieron en sus hogares. ¿Qué educación recibieron que 14, 15 años, decía el pastor Medina, y estos muchachos son dignos de confianza, son dignos de permanecer fieles a Dios y de ensalzar su nombre en una tierra extraña? Definitivo. Queridos hermanos, no podemos ignorar que esto se trata de un milagro y ese mismo milagro que el Señor operó con estos jóvenes puede realizarlo hoy mismo en tu vida cuando enfrentas situaciones adversas. En un momento regresamos y estudiaremos la siguiente parte de esta lección. Un espacio para tratar temas de actualidad desde la cosmovisión cristiana, un medio para tratar las cuestiones que más inquietan a la juventud hoy en día, un recurso dedicado exclusivamente para la discusión y el debate sobre los desafíos que pueden llegar a enfrentar los chicos, que promueve los valores cristianos a través de la ciencia, la historia, la literatura, la tecnología y la fe. La única revista en español para jóvenes adventistas en América Latina. Pide tu suscripción con el pastor de tu iglesia. Expresión Joven. Estamos de regreso y vamos a estudiar la tercera y última parte, recompensa de la fidelidad. Pastor Medina, los muchachos, los jóvenes hebreos, al final de cuentas reciben una recompensa por mantenerse fieles al Señor. ¿Sabes que el hecho de decir no vamos a comprometer nuestros principios bíblicos es un verdadero ejemplo de vida para todos nosotros, pero especialmente para nuestra juventud? Estos muchachos son un verdadero modelo porque en varios momentos de sus vidas no están dispuestos a obedecer. Y no estamos hablando de cualquier gente, estamos hablando de reyes, estamos hablando de monarcas, de emperadores, de gente muy importante. El libro de Daniel es un libro con principios de educación. Yo quise hacer una reflexión, te decía en mi libro, sobre el contexto de Daniel desde la perspectiva educativa. Porque ¿cuántos de nuestros jóvenes que van a las universidades, van a las escuelas no cristianas, que es la mayoría, tienen que enfrentar desafíos? Y tiene que, delante de sus amigos, delante de sus compañeros, tiene que de pronto verse desafiado. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ir el sábado a la escuela o no voy a ir? ¿Voy a presentar este examen o no lo voy a hacer? ¿Voy a probar estos alimentos? ¿Voy a ir a este sitio o no voy a ir? Y Daniel y sus compañeros dicen, no vamos a comprometer. Como decía, hay cosas que no pudieron cambiar. No pudieron cambiar las clases que les daban en la escuela. No pudieron cambiar la modificación del nombre. Pero hay cosas que sí se pueden cambiar. Lo mismo nos pasa cuando nosotros vivimos en este mundo. Hay cosas que no podemos cambiar, hermanos. Pero hay decisiones que deben ser firmes a favor del Evangelio. Quiero decir que en la iglesia tiene un ministerio para los universitarios que se llama PCM, ¿no? Que en México se le llama MAUPA. Es el Public Campus Ministry en inglés. Y en español, ayúdame, que es y que nunca me Ministerio en Campos Públicos. Ministerio en Campos Públicos, que se dedica a ministrar a los jóvenes que van a las universidades. Yo tengo un afecto muy especial para los universitarios de la iglesia. Creo que debemos entenderlos mejor, pero también a los chicos estudiantes universitarios. Ustedes, quiero decirles
que tienen una responsabilidad mucho mayor. Tienen la responsabilidad de mantenerse fieles a Dios ahí donde están, porque hay mucho que pueden dar por esta iglesia. Pero si no son fieles a Dios como Daniel y sus compañeros, Dios no los va a usar. Y nosotros vamos a ver que más adelante Daniel va a ser uno de los profetas más brillantes. Pero la base de Daniel como profeta es su lealtad. Sí. ¿Por qué Dios lo va a usar años después? Porque él cuando jovencito decidió ser leal al Señor. Dios no va a usar a una persona desleal. No va a revelar sus profecías ante una persona que no es fiel en lo poco. Daniel fue fiel en lo poco. Por eso en lo mucho logró servir a Dios. Interesante, pastor. Wow. Reflexionar en ese pensamiento me genera escalofrío al considerar que si no eres fiel, Dios no te va a usar. Bueno, Esa declaración es... yo creo que a pesar de, quisiera hacer un poco de énfasis, porque así como lo estás planteando, Sí, claro, no. es un poco radical. Sí. Sansón tampoco fue fiel y Dios lo seguía usando. Ujú. Sin embargo, quizá es mejor decir, Dios no nos va a usar como Él quisiera. De acuerdo, claro. Como quisiera, como podríamos llegar. Yo creo que cada hijo de Dios tiene una misión en este mundo que puede llegar muy lejos, pero es nuestra infidelidad, Así es. es nuestra deslealtad en las pequeñas cosas, en no guardar el sábado como debe ser, en no seguir la reforma por salud. En esas formas nosotros le revelamos a Dios qué tanto le somos fieles, qué tanto le queremos. Aparentemente son cosas que nadie se va a dar cuenta si soy infiel. Sí. ¿Quién se va a dar cuenta si me escapo ahí a la escuela y hago una tarea que en un momento que no debe ser? ¿Quién se va a dar cuenta si estoy copiando en el examen? Cosas. Les pongo ejemplos de los universitarios porque Daniel me apela mucho. Correcto. En el contexto de su vida como estudiante. Pero en la vida personal, hermanos, yo creo que Dios podría usarnos mucho más, y mucho más, con mucho más poder, si fuéramos fieles en las pequeñas cosas. De acuerdo. Pastor Francisco, evidentemente estos jóvenes fueron encontrados intachables y además sabios, características que nuestra juventud debe desarrollar, pastor. Sí, pastor, sabe que hay algo que hay que resaltar, ya lo mencionó el pastor Medina, Dios honra la lealtad. Y no solamente podemos ver eso en la vida de Daniel y de sus amigos, podemos ver esto en la vida de José cuando él estuvo en Egipto. Correcto. Podemos ver esto en la vida de Esther en Persia. Dios honra la lealtad. Y siempre que la gente es leal a Dios, Dios los va a honrar a ellos. Dios los va a honrar a ellos. Imagínense las tentaciones que ellos tuvieron que enfrentar, los desafíos que ellos tuvieron que enfrentar. ¿Cómo los enfrentaron? De 3 maneras. Ellos los enfrentaron cuando decidieron vivir por fe en el Dios al que ellos servían. Cuando ellos decidieron tomar su cruz y seguirle. Vivir fieles a Dios en esta vida no es fácil. No es fácil, siempre va a llevar retos. Pero estos muchachos decidieron tomar la cruz y seguir adelante. Y ellos sabían que cada prueba que ellos pasaban los preparaba, dice, producía en ellos un cada vez más excelente peso de gloria. Yo quiero hacer referencia un poquito a lo que decía el pastor Medina. Las grandes victorias que ellos tuvieron en el futuro se debieron a pequeñas decisiones como cómo alimentarse. Yo me pregunto cómo estamos haciendo hoy con los niños y las niñas, con los jóvenes, si los estamos preparando para las grandes victorias o los grandes desafíos que ellos van a enfrentar en el futuro. Todo tiene que ver con lealtad. Ellos fueron intachables y sabios. Dios les dio sabiduría, pastor, para enfrentar los desafíos del mundo babilónico en los que ellos vivían y para honrar a Dios. Muchas gracias, pastor Medina. Finalmente los jóvenes pasaron el examen.
Esta es una parte que me emociona mucho. A ver si no me ganan los sentimientos aquí, porque yo me emociono mucho al ver que eran 10 veces más sabios Sí. y 10 veces más saludables. Yo creo que Dios cumple sus promesas, Ujú. pero creo que la reforma pro salud funciona. Sí. Me duele mucho ver que mi iglesia no hace caso a la reforma pro salud, que es mejor comer frutas y verduras, cereales, como dice Elena White. Es mucho mejor alimentarse de beber agua, beber alimentos naturales y sanos, porque eso afecta, incide en la inteligencia. Es decir, eso funciona, es una realidad. Poca gente está dispuesta a veces en la iglesia a aceptarlo, pero el Señor recompensa y ellos están dispuestos a decirle a los caldeos, pónganos a prueba, y Dios no los deja en mal. Yo creo que un cristiano que va a la escuela tendría que ser más inteligente. Fíjate lo que estoy diciendo. Yo voy a contar una breve experiencia, si me permites. Sí. Cuando yo era niño, yo tuve problemas de dislexia. He tenido problemas de dislexia a lo largo de mi vida y batallaba mucho con el tema del aprendizaje, ¿no? La dislexia es un problema de una cuestión de aprendizaje que me hizo sufrir bastante. Y cuando estaba en tercera primaria yo no me entraba a la escuela, no me entraban las matemáticas ni las letras, nunca pensé que me iba a dedicar a las letras con todo esto de la dislexia. Pero resulta que un día estaba yo llorando y llega una tía y me dice mi tía Ninfa, que la recuerdo con mucho cariño, que ya no está. Me dice, ¿por qué lloras? Me dice, porque soy un burro, le dije. Y entonces me dice ella con esas palabras tan sencillas, tú no eres un burro, me dice. Tú eres un niño cristiano y los niños cristianos son más inteligentes. Y esas palabras a mí me golpearon mucho. Y en mi cabeza pensé, pues es que tiene sentido. Si Dios es el creador, si Dios es más sabio, si Dios es el ser supremo, el que ha creado todo este mundo, el dueño de las matemáticas y de las ciencias, y Él es inteligente, ¿por qué no puedo ser como Él? Claro. Y entonces decidí de abandonar un poquito a la Pantera Rosa y a los dibujos animados de aquellas épocas y ponerme a estudiar. Y saben, hermanos, que yo creo que este ejemplo de Daniel en cuanto a la inteligencia es una realidad. Claro que se puede ser más inteligente si cambias tu estilo de vida, si comes más sano, si eres más disciplinado, si eres más dedicado, si te esfuerzas más. No puede ser que los estudiantes cristianos sean los menos capaces. Así es. Eso es un insulto, una burla para nosotros. Y creo que tenemos mucho que decir sobre el tema de la educación y la inteligencia, y que se puede hablar de metodologías y muchos detalles. Sin embargo, creo que los hijos de Dios debieran destacar. Creo que sí nos podemos quedar con que Dios sí va a responder a aquellos que son fieles, mostrando de manera nítida que hay un avance. Correcto. Para aquellos que quieren ser fieles a Dios. Y si hay algún chico o una señorita que me esté escuchando y está batallando con la escuela, ¿por qué no ponen a prueba el método de los hebreos? La fidelidad a Dios, la disciplina, un cambio de régimen alimentario, creo que tiene mucho que ver en todo esto. Pastor Francisco, parece ser que esta historia termina desde una perspectiva gloriosa, con buenas nuevas, donde el Señor les permite volver a casa, donde en medio del sufrimiento se abre una vislumbre de esperanza y la certeza de volver al hogar. Eso es justamente lo que Dios provee para sus hijos fieles. Sí, pastor, en todo momento nosotros no debemos olvidar de que Dios es el soberano. Dios es el soberano. El capítulo 1, versículo 21 de Daniel dice, así continuó Daniel
hasta el primer año del rey Ciro. Es decir, así pudiéramos entenderlo como con esa misma determinación a permanecer fiel a Dios, con esa misma determinación a seguir poniendo su mirada en la profecía bíblica, en la palabra del Señor y sirviendo. La lección hace referencia a que no porque Daniel era fiel a Dios, él no hizo su parte. Él siguió haciendo su parte. Él se aprendió todo lo que se tenía que aprender en cuanto a las costumbres caldeas, las lecciones de historia y todo lo demás. Y sin embargo, decidió permanecer fiel a Dios. Siempre mantenía en perspectiva de que Dios lo iba a sacar. Y finalmente Dios los libera. La lección de escuela sabática dice que en los momentos más difíciles de nuestra historia siempre abre una ventana de esperanza para que podamos ver la gloria y la alegría que se encuentra más allá del sufrimiento y del dolor. Y todo comienza con una decisión como ser fiel a Dios. No importa qué pruebas estemos pasando, pastor, Dios cumplirá sus promesas. Amén. Estimados hermanos, hemos llegado al final de este estudio de la lección número 2, una lección maravillosa, interesante, que nos ha hablado acerca de esa transición de Jerusalén a Babilonia, los escenarios complejos, difíciles que estos jóvenes enfrentaron, pero a pesar de todo, decidieron mantenerse fieles al Señor. La pregunta que queremos hacerte en esta ocasión es, ¿y tú qué vas a resolver hacer con tu vida? ¿De qué lado vas a permanecer? ¿Cómo vas a enfrentar los desafíos? Dios quiera que de la misma manera como Daniel y sus amigos puedas mantenerte del lado de la justicia, tomándote de la mano del Señor, de tal manera que al final de esta historia tu nombre sea heredero de las mansiones eternas. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la siguiente ocasión. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos en esta ocasión. Como ustedes saben, en este trimestre estaremos estudiando el libro del profeta Daniel a través de la lección de la escuela sabática. Por eso, GEM Editores tiene para ustedes libros que les pueden ayudar a complementar su estudio para aprovechar mejor la lección de escuela sabática. En su librería favorita tenemos este material, Simposio sobre Daniel. Un material extraordinariamente bien hecho, compilado por el Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General desde hace varios años y que es una verdadera joya sobre el estudio del libro de Daniel. Es un libro erudito, sin embargo, su lenguaje es muy accesible a todos nosotros. Este es un material que no puede faltar en la biblioteca de un estudioso de la profecía de la Biblia. También de la misma colección tenemos el don de profecía en las Escrituras y en la historia. Los profetas, el profetismo, sus orígenes, todos estos conceptos son necesarios para entender las profecías del profeta Daniel y este material te va a brindar esa información. Y en algún momento te vas a topar con el tema del santuario en Daniel 8 y 9. Por eso este libro, una novedad de este año, la doctrina del santuario, te va a venir de maravilla. Este es un material muy bien hecho sobre el estudio del santuario y este otro, Santuario y Salvación, del Dr. Roy Gain, son materiales que te van a dar el contexto necesario para estudiar el santuario en el libro de Daniel y que lo entiendas mejor y aproveches tu lección de escuela sabática. Sobre el libro de Daniel también tenemos estos otros materiales, profecía bíblica, una verdadera obra que nos ayuda a entender la cuestión lingüística, histórica del libro de Daniel. Por supuesto, no puede faltar Secretos de Daniel del Dr. Jacques Docan, profesor de la Universidad Andrews, que es un material muy bien hecho, muy erudito, muy bien escrito y muy sencillo, al alcance de todos nosotros, para que comprendamos mejor la profecía bíblica. Y este libro,
el juicio investigador. Este es un tema fundamental en el libro de Daniel. Y este libro es una de las obras más completas sobre el tema del juicio investigador que se ha escrito. Marvin Moore ha hecho un trabajo muy bueno de investigación sobre el tema del juicio. Para los jóvenes tenemos este material, ¿En qué creemos?, sobre el estudio de Daniel para ellos, para adaptarlos. Si tú tienes jóvenes, tienes adolescentes, este trimestre hay que comprarles este material para aprovechar el estudio de la lección. Y este servidor ha escrito 2 libros que tienen que ver con el libro de Daniel. Este es el primero, Lealtad sin condiciones, que es un estudio sobre el libro de Daniel desde la perspectiva de la historia, de la pedagogía, de la educación, de la enseñanza, pero te va a dar mucho contexto histórico para que entiendas mejor el libro de Daniel. Y este es el más reciente que hemos escrito, Secretos Revelados, que fue presentado en el último concilio de la Asociación General. Es un material revisado por el doctor Ángel Manuel Rodríguez, que estuvo trabajando en el Instituto de Investigación Bíblica y que nos apoyó con la revisión de este material. Este es un libro que vas a disfrutar, porque tiene 27 capítulos ilustrados, con mapas, cuadros de información, mucha didáctica para que entiendas mejor el libro de Daniel y aproveches tu estudio. Así que en esta hora yo quiero invitarte a que complementes tu estudio de la lección con estos materiales que encontrarás en tu librería Gema más cercana. Que Dios les bendiga en esta hora.